El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: ahí fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan, él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. La liturgia de este domingo 10º del tiempo ordinario nos propone lecturas muy profundas. Dios, en su infinita misericordia, sigue hablándonos. El que tenga oídos, que oiga. En la primera lectura escuchamos el relato de la primera tentación del paraíso, narrada en el capítulo 3 del libro del Génesis. El hombre que ha pecado se esconde de la presencia de Dios porque se siente desnudo. El hombre y la mujer han sido seducidos por Satanás, que con mentiras y engaños les ha hecho creer que pueden robar a Dios el conocimiento del bien y del mal, y ser ellos mismos como dioses y gobernarse a sí mismos. El hombre y la mujer introducen la maldición del pecado en el mundo, pues se proponen a sí mismos ser como dioses, movidos por su ego y por su egoísmo. Cualquier parecido con lo que vemos en la actualidad no es coincidencia. Eso es exactamente lo que ocurre cuando dejamos
de escuchar a Dios y prestamos oídos al mal espíritu. Nos volvemos ciegos, nos volvemos sordos, hacemos cosas absurdas y atentamos contra la soberanía de Dios, un Dios bueno y misericordioso que solo ha querido darnos lo mejor. Cuando el ser humano vive sin Dios, pierde totalmente el respeto por la vida, pierde totalmente el respeto por las personas y las cosas, pero sobre todo se incapacita para escuchar el misterio que se encierra en lo más hondo de la existencia humana y que es Dios. Consecuencias de todo esto, la misma consecuencia que tuvieron que asumir Adán y Eva. Se introduce el pecado, primero en nuestra mente, después en el corazón, luego en la familia, después en la sociedad, y todo se arruina, y todo se descalabra, porque la vida sin Dios, ¿qué es? Nada. La vida sin Dios no tiene sentido. La vida sin Dios es un caos. Decía San Juan Pablo II estas palabras: el hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. Este es un tiempo propicio para dar testimonio de nuestro amor y fe hacia nuestro Dios. Si alguna vez soñamos con ser testigos del amor de Dios, este es nuestro tiempo. No tengamos miedo de dar testimonio abierto y públicamente, porque nosotros somos del Señor. Dios, como hemos escuchado, sale a buscar a Adán y a Eva. Encuentra a Adán, que estaba por allí escondido, y le pregunta si ha comido del árbol prohibido, y ocurre algo que sucede hoy en día. Adán le echa la culpa a Eva, su mujer. Dios pregunta a Eva por qué ha tentado a su marido, y ella le echa la culpa a la serpiente mentirosa. Nos sucede a todos. Nosotros siempre somos los buenos. Nosotros siempre somos los sufridos, los pobrecitos, las víctimas de todo y de todos. Los malos son los demás. Los malos son los vecinos. Los malos son los otros, los que incitan, los que hacen caer, los que nos tientan y no nos dejan vivir plenamente nuestra fe. Los otros son los que nos hacen pecar. Son los demás los que nos roban la alegría, los que hacen daño y mienten y roban. Son los otros, son los demás. La eterna canción del Edén llega a nuestros días hoy y siempre. La culpa es de los demás, no es mía. La serpiente mentirosa puede ser muy tentadora, pero si uno cae, no pasa nada. Es necesario que aprendamos ya a vivir nuestra fe con un corazón sincero, con un corazón íntegro, con un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestras familias, nuestra sociedad y nuestra iglesia incluida van a mejorar cuando cada uno de nosotros reconozca que es el mal que está haciendo y dejemos de hacerlo. Echándonos la culpa unos a otros, vamos a llegar a ningún lado, a ninguna parte vamos a llegar. Cada uno de nosotros debe de reconocer humildemente y con corazón arrepentido
que hemos pecado de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. En el drama del pecado, porque el pecado es un drama, todos tenemos nuestra parte. Perdónenme, pero es un hipócrita el que diga que no tiene parte en este drama. Es tiempo de reconocer que cuanto vemos que está ocurriendo a nuestro alrededor es consecuencia de nuestros desvíos, de nuestro pecado de indiferencia, de nuestro silencio que lejos de ser respetuoso, pasa a ser muchas veces un silencio cómplice. No debemos de permanecer más tiempo cómodamente en nuestra zona de confort, bien tranquilos, en nuestros grupitos eclesiales, en nuestras casas, viendo cómo pasa la vida, mientras el tentador hace de las suyas con los niños y con los jóvenes. Es tiempo de despertar, cada uno como cristiano, como familia, como iglesia. La lectura termina con una maldición para el tentador y una hermosa promesa para nosotros. Porque has hecho esto, serás maldita entre los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre, comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El pecado, hermanos y hermanas, el pecado rompe la alianza con Dios, pero no rompe el deseo de Dios de restablecer su alianza de amor con nosotros. Dios nos aseguró a todos nosotros, simbolizados en la mujer, que los incesantes ataques del poder enemigo resultarían infructuosos, pues de la humanidad y de una mujer nacería luego aquel que tiene la última palabra, Jesucristo el Señor, aquel que aplastaría su cabeza hasta el final. La vida terrenal de Jesús fue un combate constante con el mal espíritu. La serpiente mentirosa siempre intentó hacerle desistir a Jesús de su misión, de cumplir con el plan de Dios. Y Jesús nos enseña a lo largo del Evangelio a vencer al tentador. ¿Cómo? Orando, escuchando a Dios, leyendo la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras y haciendo siempre la voluntad de Dios. Así se vence al tentador. Por otro lado, en el Evangelio de hoy, San Marcos nos narra dos episodios. Primero nos dice que los familiares de Jesús llegaron donde estaba para llevárselo, porque pensaban que Jesús se había vuelto loco. Como si fuera poco, también aparecen los letrados, los escribas venidos de Jerusalén, que se dejaron decir que Jesús estaba poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echaba fuera. Se manifiesta claramente la incapacidad de los hombres de entender el misterio de Dios, que por medio de su Hijo Jesús quiere establecer una nueva alianza con su pueblo. Cuando el ser humano vive sin Dios, se incapacita para escuchar y comprender el misterio de Dios. Nada somos sin Dios. ¿Y Jesús qué hace? Sigue adelante. Jesús no se desanima por la incomprensión y por los insultos recibidos. Jesús, como todos lo sabemos, lleva hasta el extremo su compromiso de amor con la humanidad. Y advierte, yo les aseguro
que a los hombres se les perdonarán todos los pecados y blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. ¿Quién blasfema contra el Espíritu Santo? ¿Quién no se siente necesitado de Dios? ¿Quién no se siente pecador o se cree sin pecado? ¿Quién se cierra al llamado de Dios que Dios le hace a la conversión? Endurece el corazón a tal punto que a la persona ya no le interesan las cosas de Dios. Es cerrar nuestro corazón a la misericordia de Dios que quiere salvarnos. El pecado contra el Espíritu Santo es considerar que Dios no me puede perdonar o negar el perdón que Dios me está otorgando en la confesión. Ante estas circunstancias, ¿qué puede hacer Dios? Nada. Si yo no reconozco a Dios y no me reconozco como pecador y no acepto su perdón y su misericordia, Dios ya no puede hacer nada por ti. Dios no puede actuar. Dios no tiene nada que hacer, no tiene nada que perdonar, no tiene nada que perdonar. No porque Dios no quiera, sino porque soy yo el que no le permito a Dios actuar en mi vida. Tenemos que dejar a Dios ser Dios. Por eso insisto, todos debemos de reconocer que tenemos nuestra parte en el drama, en la trama del pecado, y debemos de arrepentirnos y volver a Dios, seguros de que hallaremos perdón, gracia y misericordia. Jesús nos indica al final de este pasaje que su madre es un modelo de fe. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. María es modelo indiscutible de fe. Ella ha sabido cumplir con la voluntad de Dios aun cuando todo parecía adverso, confuso y oscuro. Como ella y con ella debemos de permanecer nosotros firmes en la fe, pase lo que pase. Recemos el Santo Rosario, por favor. Meditemos en los misterios del Evangelio y encontraremos fortaleza y luz para avanzar en este camino de la fe. San Pablo nos habla en la segunda lectura de la esperanza de conseguir una gloria eterna. Dice San Pablo, nosotros no ponemos la mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Aunque se nos desmorone esta morada terrena, Dios tiene preparada en el cielo una morada eterna. Esta es nuestra fe. Existe uno que ha escogido decididamente el plan amoroso de Dios y lo ha cumplido a cabalidad, hasta dar su vida por nosotros en la cruz. Jesús no se desanimó ni abandonó la causa de Dios. Todo lo contrario, corrió la carrera de la fe hasta el final y venció, y vive por los siglos eternos. Existe alguien que no se ha dejado atrapar por el estilo que la serpiente mentirosa le propuso también, y con él y en él todos podemos vencer. Ese alguien es Jesús, y nosotros miramos hacia él, hacia Jesús, y nos aferramos fuertemente a Jesús, y creemos que a pesar de tanta maldad, de tanto mal, la fuerza de la serpiente no lo domina todo, porque su cabeza ha sido ya aplastada. Nosotros creemos en la fuerza del amor de Dios.
que se manifiesta en Cristo Jesús, que es más fuerte que todo, y en Él todo lo podemos y somos más que vencedores. Alabado sea Jesucristo.